Muy buenos días, tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a tener un tema que va a ser como ese bálsamo en nuestra vida como cristianos. El día de hoy se dio la lectura del Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, todo me faltará. ¿Verdad que no dice así? Si dicen todo, si así no dice y dice lo opuesto, nada me faltará, quiero preguntarte, ¿por qué te angustias el día de hoy? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te aflige? Puede ser un problema, puede ser una persona, una situación, la salud, puede ser lo que esté afligiendo tu corazón. Pero si la Biblia dice, Jehová es mi pastor, fíjense, ¿quién escribió el Salmo? El Salmo lo escribió un pastor de oficio, fue David. Él escribió perfectamente el Salmo porque era la persona más adecuada en desarrollarlo. Conocía precisamente el oficio de ser pastor. Y él sabía al escribirlo que así como Dios, él fue pastor y cuidaba a Dios su vida por las ovejas, así Dios es nuestro pastor, ¿no? Que de alguna manera tiene cuidado de nosotros. Si vamos a Juan capítulo 16, verso 33, Juan 16, 33, vean lo que dice el texto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Fíjense, para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción. Hace claramente una división. Ahora, quiero que nosotros pensemos en lo siguiente. Cuando hablamos del mundo, no solamente se refiere a su sistema, sino la idea que está transmitiendo es de que si nosotros nos apartamos de la luz y nos vamos a practicar las cosas de las tinieblas, va a traer aflicción a tu corazón. Este mundo va a traer aflicción y dice así las Escrituras: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, no somos arrebatados automáticamente con el Señor. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor no nos separó del mundo, ni nos metió una cúpula, así como diciendo, para que no le pase nada a mi hijo, sino al contrario, nos dejó en un mundo donde la Biblia dice y claramente en boca del Señor tendremos aflicción. Y en medio de esa aflicción, Dios nos ha provisto de su persona, de los recursos que hemos estado estudiando, que es la oración, para que en nuestro corazón encontremos paz. Hemos visto que hay circunstancias que están fuera de nuestro alcance. Como ahorita les mencionaba, ¿qué es lo que te aflige? Lo que aflige al corazón del hombre son cosas que están fuera de nuestro alcance, por eso nos aflige. Todo aquello que podemos nosotros controlar y manipular y tener toma de decisiones y que está bajo nuestro control, pues no nos aflige porque está bajo nuestro control precisamente. Pero una enfermedad que tú no tienes el control, un hijo del cual tú no tienes el control, un trabajo del cual tú no tienes el control, hay cosas que sí nos afligen. ¿Por qué? Porque tú no puedes controlarla como tú quisieras controlarlo. Varones, denle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si imagínate tu mujer te hubiera controlado así, ¿va? Eso es lo que la aflige, no controlarnos, ¿no? Es un mal chiste, ya lo sé. Solo fue personal, bueno. Pero imagínate, o sea, nosotros estamos afligidos por cosas que no nos controlan, que mejor dicho, que no tenemos el control. Y eso es lo que nos aflige. Por eso vienen, obviamente, el afán, ¿no? La ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos precisamente pensando en aquellas cosas que no controlamos, pero que sí nos están controlando. Y muchas de esas cosas, estadísticamente, no se llevan a cabo. ¿Qué quiero decir? Que estamos afligidos por algo que no sabemos si va a pasar o no va a pasar. No sé si voy a tener trabajo el próximo año, no sé si mi hijo va a pasar así, si mi familia, si esto, lo otro. Y no sabemos si va a ocurrir, pero mientras nos hacen pasar un mal rato, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que Dios proveyó? Nos proveyó la oración para poder acudir a Él y poder derramar nuestro corazón, poder externar lo que hay en nosotros. Y no solamente eso, sino que estudiamos la última vez que nuestras oraciones son utilizadas por Dios, así le plació, para llevar a cabo su obra. ¿No es cierto? Entonces, si hay algo que nosotros debemos echar mano es de la oración a favor de alguien, a favor de una cuestión, una necesidad o lo que sea. Pero quiero aquí enfocar algo. Dice el versículo: confiad. ¿En quién? En Él. Esa palabra, la idea
que conlleva es la siguiente. Se las quiero ilustrar con un ejemplo. ¿Cuántos conocen las literas, ¿no?, de cama? Por ejemplo, alguien que se sube a un techo o a algo alto. Sobre todo tu hijo de 5 años o de 3, bueno, de 4, que todavía se andan ahí subiendo, ¿no? De 3 años todavía le es difícil. Pero que de repente tú vas caminando, no ves que está en lo alto y te dice, papá, volteas y se te avienta. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Te quitas? No, o sea, tú te avientas buscando cacharlo, ¿no es cierto? Pues esa es la palabra confiad. Confiad traduce esa idea, que nosotros nos aventemos en los brazos del Señor, confiando que Él nos va a cachar. Confiando que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, Él tiene el control de eso. Y que no solamente tiene control de eso, sino que Dios lo está permitiendo para desarrollar más nuestra confianza en Dios. Miren, si hay algo que va a desarrollar más nuestro carácter y nuestra madurez, son las aflicciones. No las veas como algo negativo o algo malo, porque es a través de las aflicciones en las que crecemos. Cuando estamos bien, todos decimos, ¿cuántos confían en Dios? No, pues yo confío en Dios, pero en la enfermedad, cuando hay algo que está fuera de tu control, ¿seguimos teniendo esa misma fe? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Dios permite esa situación para utilizarlo como nuestro gimnasio espiritual donde desarrollemos nuestra confianza en Dios. Porque no es hasta en la necesidad donde vemos de qué estamos hechos. No es hasta en la necesidad donde vemos de qué estamos hechos. Donde decimos, toda mi confianza la tengo en Dios, pero cuando dice el pronóstico y el resultado en una enfermedad que es serio, ahí es donde ya medimos de qué estamos hechos. Ahí es donde ya esas situaciones que están fuera de nuestro alcance, se ve si realmente nuestra fe en Dios está firme o no está firme. Entonces, una de las cosas que vamos a estudiar el día de hoy, lo encontramos en Mateo, siguiendo esta serie del Sermón del Monte, que el día de hoy he titulado esta enseñanza, El Pan Nuestro. El Pan Nuestro, que tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Dice Mateo capítulo 6, verso 9 así. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y observen esto, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es la frase que vamos a estudiar el día de hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, como ahorita yo les decía, cuando nos convertimos, el Señor no nos saca de aquí, del mundo caído, donde vamos a encontrar aflicción. Al contrario, nos deja aquí. Y una de las cosas que nosotros vemos como cristianos es que ya como cristianos empezamos a tener relación en dos áreas, la espiritual y la mundana. Cuando me refiero a la mundana, no me refiero al pecado, me refiero a las cosas terrenales en las que nosotros todavía como cristianos tenemos relación. Vamos a un mercado no cristiano, estás trabajando en una compañía no cristiana, etcétera, etcétera. Los hijos van a una escuela no cristiana y a eso me refiero. Entonces, como cristianos tenemos dos áreas. La área espiritual, que tiene que ver con la iglesia, con el estudio bíblico, en desarrollar la oración, tu comunión con Dios. Pero hay otra área que es la área de la mundanalidad, donde nosotros todavía estamos en un mundo caído, donde todo lo que aflige también nos aflige a nosotros como cristianos y que no tenemos control de eso. Pues déjenme decirles algo, es ahí donde nosotros podemos ver que esas situaciones traen aflicción a nuestro corazón, pero el texto que acabamos de leer dice, el pan nuestro, dánoslo hoy. ¿Qué implica eso con todo lo que estoy hablando? De que Dios, al saber que estamos todavía en este mundo caído, no nos dejó solos. Nos proveyó algo y sobre todo esta frase nos comunica el poder de Dios, el amor de Dios que se manifiesta como con el hecho de que Él nos da el pan diario. ¿Qué significa el pan diario? Bueno, este texto nos muestra nuestra total dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos enfoca la fuente de la provisión. Esta oración cuando dice, danos el pan nuestro, nos ubica a nosotros, los que estamos en petición, en la necesidad, ¿no? En la necesidad, pero pone a Dios como la fuente de esa necesidad. Y el asunto es que muchos en medio de necesidad, ¿a dónde van? Van al mundo. Recurren al sistema del mundo.
¿Por qué? Porque no llegamos a creer que Jehová es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Él nos ha provisto de todos los recursos espirituales para confiar en Él. Y la enseñanza del día de hoy tiene ese énfasis, que confiemos en lo que Él dijo ser, en lo que Él es y en lo que Él ha provisto para nosotros. Yo les he puesto un ejemplo hace tiempo que si yo les prometo darles a cada uno un Ferrari el próximo domingo, si todos vienen en el convivio navideño, pues no va a haber lugar donde entrar donde entren todos. Pero les aseguro que nadie vendría. ¿Por qué? Porque es imposible que yo cumpla mi promesa. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad para hacerlo, la facultad. Pero cuando Dios promete algo, entonces sí es creíble. ¿Por qué? Porque Él sí tiene la capacidad para hacerlo, para cumplir su palabra. Entonces, cuando Él dice que es nuestro pastor y que nada nos va a faltar y que Él nos provee el pan diario, entonces es algo creíble, porque Él tiene toda la facultad para hacerlo. Aun cuando en nuestro diario vivir pudiéramos ver lo opuesto, Él lo ha prometido. Y si Él lo ha prometido, ten la confianza que lo va a hacer. Aviéntate a los brazos de Dios en tu confianza y no te va a dejar caer. Eso sí es un hecho. El problema radica cuando los falsos maestros se meten y llevan a las ovejas a pedir lo que Dios nunca prometió darnos. Esto quiero decir que Dios no va a respaldar ni va a cumplir lo que Él nunca prometió. Es por eso que nosotros necesitamos venir a las Escrituras para ver que sí son cosas que Dios prometió y vamos a tener la seguridad que Él las va a proveer. Y una de esas es el pan diario. Entonces, volviendo a lo mismo, el primer punto que vamos a tratar es que esta oración nos ubica en la fuente de nuestra provisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra pan aquí no solamente se refiere a un alimento literal como tal, sino a todas las necesidades que nosotros pudiéramos tener. ¿No es cierto? Entonces aquí es donde no podemos limitarlo solamente al alimento. Implica el alimento, pero también en el contexto general Dios ha prometido estar asistiéndonos en tiempo de necesidad. Y es lo que vemos en el texto. Miren, vayan a Mateo capítulo 6, verso 25, para que veamos cómo el Señor les está mencionando a los discípulos que Él va a cuidar de ellos y de nosotros. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vean cómo el Señor empieza a hablar. Este texto después lo vamos a estudiar dentro de la misma serie del Sermón del Monte. Por a grandes rasgos, el Señor dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú vienes a la iglesia, que eres hijo de Dios, pero también hay que alimentar a la familia, también hay que pagar renta, también hay que pagar lo que vestimos. O sea, también hay necesidades materiales, ¿no? Y aquí el Señor enfoca, mira, no os afanéis por vuestra vida. Y vean lo que dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Muchos de los afanes que encontramos nosotros en la vida es precisamente eso. Y si mañana pierdo mi trabajo, y si mañana ocurre tal cosa de la guerra y todo ya lo que trabajé se fue, se pierde. O sea, de alguna manera, una de las cosas que el Señor nos ubica es que en nuestro corazón podemos estar propensos a afanarnos. ¿Qué es el afán? El afán básicamente es una preocupación por el futuro. Eso es afán, preocuparte, ansiedad. Ahora, la palabra afán también implica mente dividida. ¿Por qué mente dividida? Porque mira, tú puedes tener un problema, pero muchas veces el problema verlo más amplio de lo que es. Y ahí estamos cayendo en un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque son lenguajes propios de eso. Vemos de una manera que sí tenemos un problema, pero lo agrandamos más de lo que realmente es. Y empezamos a mirar el futuro como algo incierto, donde causa incertidumbre en nuestras vidas. Y eso te puede, si tú no tienes cuidado, te puede deprimir. ¿Por qué? Porque puede ser una enfermedad, puede ser un hijo, puede ser un trabajo, donde tú no tienes el control de eso y tú empiezas en tu mente a tener opciones. Híjole, si pasa eso, ¿qué voy a hacer? O si toma esta decisión, ¿qué voy a hacer? O si viene tal situación a mi vida, ¿qué voy a hacer? Y tienes A, B, C, D. Tantas decisiones
Y eso es lo que te está partiendo en dos. Por eso es mente dividida. ¿Por qué? Porque tienes tantas opciones y tú ya estás aquí programándote qué opciones tomar, sin ni siquiera saber si van a ocurrir o no. Estadísticamente se dice que este tipo de cuestiones, más del 90% no se llegan a cumplir. Pero mientras ya viviste el trago amargo de estar ansioso, desesperado por algo que ni sabes que va a ocurrir. Y lo más trágico es que nos ocupamos en algo que no tienes el control. No tienes el control. Si tuviéramos el control de eso, pues uno diría, bueno, pues sí, ocupémonos en eso. Pero eso que no tenemos el control son las cosas que le pertenecen a Dios. Y si nosotros no entendemos esa división de que nosotros hay cosas que no podemos controlar y son las que le pertenecen a Dios y no se las dejamos, vas a vivir frustrado tu vida cristiana. Vas a vivir angustiado en tu vida cristiana sin razón de ser. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de esas cosas. Incluso estadísticamente también los que se dedican a este tipo de cuestiones han dicho que para bajar la ansiedad en una persona, una de las cosas que es recomendable es ocuparse de las cosas que sí tiene el control. O sea, hay cosas que están adelante que no sabes si van a ocurrir o no, pero el presente tú debes de ocuparte en eso, en hacer las cosas para trabajar hacia lo que viene. Pero no ocuparte de eso, sino ocuparte de lo que ahorita puedes hacer. Miren, les voy a decir algo. Nosotros como padres vivimos en una sociedad, híjole, increíble con esto de la cultura, batalla cultural, que ya dimos unas enseñanzas de eso. Y una de las cosas que explicaba es que la batalla cultural solamente la podemos hacer nosotros como cristianos y comienza en el núcleo familiar. Tú te estás preocupando por tu hijo y déjame decirte algo que va a bajar esa ansiedad es ocuparnos en ellos hoy. ¿Por qué te estás preocupando por algo en el futuro si lo puedes trabajar hoy con ellos? Trabaja hoy, límites, consejos, pegarnos, estar con ellos. Porque el día de mañana, cuando no estén fuera o ya no estén a nuestro alcance, ahí es donde viene la aflicción. Ese es un ejemplo, es trabajar en eso, pero hoy, cuando nosotros empezamos a trabajar en esas áreas, empezamos a dejar todo en Dios. ¿Por qué? Porque la palabra que ha sido sembrada en ellos no va a regresar vacía. Y aun cuando veamos que el panorama gris, déjame decirte algo, Dios va a tener cuidado de ellos. Una persona estaba preocupada precisamente porque, bueno, era una madre que no veía la salvación de su hijo. Mucho tiempo y oraba y no veía la salvación. Y un día su hijo en rebelión viene, se presenta y dice, ¿sabes qué? Me voy. Y la mamá le dice, ¿sabes qué, hijo? Tú puedes ir tú puedes ir lo más lejos que quieras, pero no vas a llegar tan lejos donde mis oraciones no te alcancen. Y esa es una realidad, hermano. Nuestros hijos y nuestros seres queridos, y no importa la situación, no va a estar de una manera inalcanzable para nuestras oraciones. Porque nuestras oraciones están fundadas no en lo que yo quiero, sino en Dios que nos ha prometido tales situaciones por lo que oramos. Es por eso que nosotros necesitamos saber si lo que yo estoy orando está en la voluntad de Dios, lo que estudiamos la semana pasada. Porque orar es orar pidiendo que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de nuestros hijos, en nuestras vidas, en nuestro cónyuge, en cualquier situación. Déjame decirte, esas oraciones sí las va a cumplir Dios. ¿Por qué? Porque es orar de acuerdo a la voluntad. Señor, mi hijo, mi esposo, quien sea mi compañero de trabajo no es creyente, que venga el reino de Dios a él. Señor, que esa persona que es blasfema entre en comunión contigo, ¿cómo? A través del evangelio. Entonces es ahí donde nosotros vamos a buscar que el nombre de Dios sea honrado a través del evangelio. Pero regresando al punto de la aflicción, el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero en medio de esa aflicción, confiad. ¿Cómo? No te afanes. ¿Pero cómo no me voy a afanar si no sabes? No te afanes. No te afanes. Yo sé que, mira, probablemente no esté en tu lugar, no sé lo que estés pasando, pero yo sí sé lo que dice la Biblia, que no me debo de afanar. ¿Por qué? Porque eso que no está bajo mi control, el preocuparme no va a solucionar nada. Al contrario, va a manifestar mi falta de fe, mi falta de confianza en Dios.
Por lo tanto, es algo que no está a mi alcance, Señor, yo te lo dejo. Bueno, si nosotros aplicamos este principio, vamos a descansar. Ustedes no se imaginan cuántas veces dentro del ministerio, dentro de las situaciones adversas, económicas, lo que sea, hemos descansado en Dios. Porque yo no puedo hacer nada a preocuparme. El preocuparme no arregla las cosas, pero el ocuparme sí lo va a arreglar. Entonces es ahí donde debemos de actuar. Verso 32, Mateo 6:32. Fíjense, Mateo 6:32, también vemos una división. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Este texto, hermanos, es para caer aquí. Dios no ignora lo que estás pasando. ¿Sí me escuchan? Dios no está ignorando la aflicción que tú tienes. Pastor, hay tantos cristianos a nivel del mundo más santos que yo, que ¿acaso Dios escuchará mi oración? Aquí dice el texto que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad tienes el día de hoy? Porque aquí el Señor dice que Él conoce nuestras necesidades. Y si nosotros oramos de acuerdo a esta necesidad en la voluntad de Dios, Dios la va a responder. ¿Por qué? Porque hay necesidades que nosotros tenemos que son lícitas, o sea, que son buenas orar por ellas. ¿Por qué? Porque es a eso a lo que Dios nos manda a orar. ¿No es cierto? Orar yo podría manejar muchos ejemplos, pero yo sé que caería en cosas que estamos atravesando como iglesia en cada uno de ustedes y no quiero que lo vayan a tomar personal. Entonces, pero sí, déjenme decirles algo. Eso que tú tienes en tu corazón y que lo hemos platicado es dentro de la voluntad de Dios. Tú necesitas orarlo porque aquí lo estamos manejando precisamente. Dios tiene el control de eso y cuando oramos en la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú no quieres entrar a esa voluntad. Porque tú estás orando por la voluntad de Dios, pero pidiendo que se haga como tú quieres. No quieres no quieres dar el brazo a torcer. No quieres bajarte del caballo, o sea, del orgullo, del ego. Quieres que la otra persona reaccione. O sea, ya a estas alturas, hermanos, cuando los cascos del Apocalipsis están sonando en el sentido de que ya estamos en los tiempos finales y actuando de esa manera, deberíamos de reflexionar bien. ¿Por qué? Porque ya es el momento en el que debemos ajustarnos delante de Dios. Ya es el momento de dejar de poner nuestras pretensiones en tratar de negociar. La voluntad de Dios no está bajo negociación. De hecho, una de las cosas que nosotros aprendemos es que como cristianos, nuestra conducta está condicionada. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes bueno, siempre ha sido condicionada la conducta de todos los hombres, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo está condicionada a la voluntad de Dios? Pero antes en el mundo, cuando estábamos sin Cristo, hacíamos lo que nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque éramos hombres sin ley, no vivíamos bajo la ley de Dios. Pero cuando venimos a la iglesia, déjenme decirles algo, no podemos seguir viviendo igual. Porque ahora la conducta de cada uno de nosotros está condicionada a la voluntad de Dios manifestada aquí en su palabra. O sea que al venir a la iglesia tú no puedes seguir viviendo como tú quieras, haciendo tu voluntad o yo mi voluntad. Mi conducta se encuentra ya condicionada a lo que Dios dijo que debo de ser yo en Cristo. Entonces cuando venimos a orar, tú no dices, Señor, es que yo quiero tal cosa, sí, y yo te la quiero dar. Pero el problema es que cuando Dios le da de más a muchos, como vamos a ver más adelante, se le van de las manos. Y Dios sabe qué tanto darnos. Es por eso que Dios a muchos nos mantiene con el pan diario. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros corazones. No sé cuánto les ha pasado cuando hablas con tu hijo, oye, te compro tal cosa, pero si le echas ganas. Y tú de antemano ya sabes que va a ser muy complicado que cumpla su palabra, ¿no es cierto? Pues así es Dios con nosotros. Señor tal, y Dios dice, yo te conozco realmente. Pero además la diferencia es que Dios sí no es apapachador ni consentidor. No, Dios te dice, todavía ahorita necesitamos trabajar. Y fíjate, y ahí es el asunto, donde nosotros vemos esto como algo negativo de parte de Dios, como si Dios no lo quiere dar. No, Dios lo quiere dar, pero sabe que en el momento nos vamos a echar a perder.
Vamos a echar a perder lo que estamos haciendo. Yo hace tiempo yo les compartí que yo tenía un buen amigo en la iglesia y ese amigo, él era mucho mayor que yo y él tenía un buen cargo, era ingeniero, trabajaba para Pemex y le iba bien. Resulta que nos hicimos amigos por azares así de la vida, ¿no? En el ministerio, estábamos en un ministerio, estábamos ahí. Y él cuando iba a visitarlo me decía, dile que eres mi hermano. Y dice, para que entres rápido, ¿no? Y yo, oye, soy el hermano, ¿no? Hasta me aventaban la alfombra roja, ¿no? Así. Y ahí yo entraba y un día le dije, pero él siempre me apoyaba y todo. Y yo estaba seguro que en lo que yo le iba a proponer ese día no me iba a quedar mal. Llego con mi plan de trabajo, de negocio, 15, 16 años. Digo, mira, tú voy a hacer esto. ¿Y qué creen que me dijo? No. Me amargué. Honestamente, sí. O sea, como que dije, ¿cómo? O sea, yo esperaba que esa persona que siempre estaba ahí me iba. Y sabes, si hubiera accedido, me hubiera metido en serios problemas. Un adolescente sin carácter, sin entendimiento, sin madurez. Hermanos, me dijo que no. Y sí, en ese momento me sentí mal. O sea, lo sentí como contrario a lo que uno hace, porque uno espera que sea así, ¿no? Pero déjeme decirle algo, fue mejor para mí. Y eso mismo hace Dios con nosotros. Nosotros en el momento no podemos ver el por qué, pero Dios sí. Y Dios al conocer dice, no, necesitas trabajar aquí. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Tú quieres que Dios obre en tu vida, pero honestamente, ¿qué tan maduro eres en la fe? Honestamente, ¿cómo está tu vida de discipulado? ¿Cómo está tu vida de comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación personal? Entonces, ¿por qué nos enojamos con Dios? Si al final no es porque Él no lo quiera dar. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es a través de esto donde nosotros maduramos. A través de todo este discipulado en la iglesia, nuestra comunión con Dios, vamos creciendo. Las circunstancias difíciles en nuestra vida nos ayudan, como ahorita decía, a madurar en nosotros. Pero cuando pasa esa situación, solamente hay dos maneras en las que podemos salir: amargados o cambiados a la imagen de Dios. Cuando los amigos de Daniel entraron al horno de fuego, dice la Biblia que ellos salieron, y qué casualidad que diga que ni a humo olían. O sea, no había rastros de ello del horno ahí adentro. Y muchos, cuando nos mete Dios al horno, salimos achichorranados, así todos oliendo mal. Ay, ¿por qué Dios? Ay, ¿por qué el otro? No, no salimos con la buena actitud. Y dice Dios, ya ves, es por eso. O sea, es por eso. Y déjame decirles algo, yo creo que todos, en cierta medida, hemos atravesado lo que estoy mencionando. Todos en cierta medida deseamos que el Señor, en nuestras oraciones, obre a favor de algo, pero en cierta medida ha habido todavía una respuesta no favorable. Pero nosotros alineémonos a la voluntad de Dios y vamos a ver la respuesta de Dios. Entonces, aquí la palabra, cuando vemos en Mateo 6:32, dice que los gentiles buscan todas esas cosas. Ahora, quiero que vean la diferencia. En el mismo texto habla de gentiles y habla de una manera implícita de nosotros como creyentes. Lo que asume que nosotros como creyentes no debemos de buscar de la misma manera que lo hacen los gentiles. Aquí la palabra buscar significa buscar con afán, pero vivir por ellas. ¿Cómo es vivir por ellas? El vivir por ellas es todo aquello que te está alejando de Dios. Dios no te va a dar algo que te va a alejar de Él. No te va a dar algo que te va a alejar de Él. Y lo que el mundo busca es, viven por ellas, o sea, son controlados por las cosas. ¿Te controlan las cosas o tú controlas las cosas? El controlar las cosas habla de carácter maduro en la fe. Habla de ese crecimiento. Entonces quiero que vean cómo Dios, de alguna manera, es la provisión de toda necesidad que nosotros pudiéramos tener. Pero nosotros necesitamos también responder en esa misma voluntad. ¿En qué sentido? Que no va a bendecirnos algo que no está dentro de su voluntad. ¿Por qué menciono esto? Porque esto va ligado a la enseñanza pasada, ¿no? Buscando que la voluntad de Dios se haga. Ahora, esta petición es más que solo solicitudes,
por encima de todo esto es el reconocimiento que todo lo bueno proviene de Dios. Y una evidencia de eso somos nosotros que estamos aquí. Todo lo que tú puedas tener, todo lo que tú eres, es por la provisión de Dios. Es lo que nos pone esa oración. El pan nuestro, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque es el provisor de esas cosas. Vean lo que dice Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Qué increíble, ¿no? Y tú pensando que eres por tu gran capacidad. Fíjate nada más, dice, acuérdate de Jehová tu Dios. Pero observen, acuérdate. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la cima, podemos olvidarnos de quién nos proveyó eso. Es cierto, hermanos, que hay quienes tienen mejores posibilidades, ingresos, porque son más dotados en un momento dado, a lo mejor la preparación, las circunstancias dadas, le empujaron a tener ciertas capacidades. Pero aún así, nosotros debemos de tener la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien es la fuente de todo lo que nosotros pudiéramos tener el día de hoy. Hermanos, no hay peor actitud que llegar a pensar que por tu capacidad, tu propio conocimiento, tu talento, te olvides de que Dios es el que proveyó todo lo que tenemos el día de hoy. Así tú digas, pero además tengo $100 en la cuenta, pero Él sigue cumpliendo su promesa, sigues comiendo. Seguimos teniendo un techo donde vivir. ¿Sabes? Lo que vamos a ver más a continuación es la falta de contentamiento. La falta de contentamiento, por un lado, a lo que nosotros recibimos de Dios, eso marca mucho la diferencia. Miren, vayamos al Salmo 73 para ver un ejemplo de esto. Porque muchos pudieran menospreciar lo que Dios nos esté dando. A muchos Dios los mantiene, como ahorita decía, con el pan diario. ¿Por qué? Porque sabe que si nos da más, nos podemos perder. Él sabe qué tanto. Y la falta de contentamiento, pues eso agrava más la condición en la que estamos. Ahora, hay veces que, bueno, Dios está esperando que desarrollemos, ¿no?, esas cosas en nuestras vidas. Con esto quiero dejar claro algo. Dios está dispuesto a bendecirte. Si no ha llegado eso es no, la culpa no es de Él. El error no está de Él. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho en su palabra. El asunto puede ser en la condición en nuestro corazón. Un ejemplo, vamos a ver esto. Vean lo que dice. Salmo 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, porque por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hermano, ¿qué actitud tomas cuando tu vecino, que sabes que es adúltero, borracho, jugador y parrandero, llega con un carro del año? Y tú que estás aquí el domingo, vienes el viernes a la iglesia y tú llegas con tu poporochito, como dice mi esposa. O sea, ¿qué actitud tienes en tu corazón? Hermanos, déjenme decirles algo. La envidia tiene dos caras. La envidia es desear lo que la otra persona tiene. Y la otra cara es desear que esa persona no tenga lo que tiene. O sea, tú puedes decir, pues yo no deseo nada. Pero ¿cómo desearías que no tuviera lo que tiene, verdad? O sea, es envidia de todas formas. Entonces, hermano, nosotros vemos aquí un ejemplo de una persona que es Asaf, que no era cualquier creyente, en el sentido que era un creyente sin función, tenía una función que era levita, que era una persona dentro del ministerio, y que en un momento dado también sintió pasos, como cualquiera de nosotros pudiéramos pensar, respecto a dudar si Dios es fiel con nosotros. Hermanos, vamos a leer el verso 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres.
verso 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, ¿no? Ahí está la Xóchitl, que vendiendo gelatina se hizo rica. O sea, personajes que tú dices, es increíble. Pero déjenme decirles algo. Vean lo que dice a continuación, verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Alguien ha estado en esta condición? Que dices, oye, mira, yo le echo ganas en mi vida de comunión con Dios y mira Miren, un ejemplo de esto lo encontramos en la parábola del hijo pródigo. Había dos hijos que estaban ahí. El que se fue y se malgastó todo y que al regresar Dios lo trató bien. Dios lo bañó, lo limpió y todo eso. Pero había otro hijo que siempre estaba ahí haciendo lo que tenía que hacer. Y él fue el que se ofendió. Y así está O sea, en el sentido de que se ofendió por ver los otros que les va bien. Y él dice, oye, pero pues yo sí estoy mal. Pero vean lo que continúa diciendo el verso 16. Esto nos va a ayudar a ser centrados. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Solamente cuando venimos a Dios nos da un enfoque correcto de las cosas. Es de ahí la importancia que necesitamos estar en comunión con Dios. Porque nosotros pudiéramos decir, oye, que mira, los demás y esto y yo, y estamos nublados. Pero cuando Dios nos quita ese cristal que está nublando nuestra vista y nos metemos a la palabra y vemos, entonces nos da un enfoque correcto. ¿Cuál es el enfoque correcto? Cuando enfocamos a través de las escrituras. Oye, hay tal cosa, bueno, ¿qué dice la Biblia ahí? Oye, es como eso, está así, mirando a ver qué podemos hacer, filtrándola a la luz de las escrituras. Entonces, eso nos da enfoque. Y mira lo que dice a continuación, verso 18. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Esto es mucho de lo que se da en la política, ¿no es cierto? En la política, muchos que de alguna manera vemos o sea, cualquiera pudiera envidiarlos respecto a su manera de vivir, a todo. Pero ¿qué pasó con un García Luna? ¿Cuánto tiempo le duró eso? ¿Y ahora dónde está? Hermanos, Dios le dio al gobierno la espada para hacer justicia. Y hay muchos que sí, a lo mejor nunca ocurre nada, pero con el Señor no van a salir librados. Y es aquí lo que Asaf miró, oye, por poco veo y resbalo hasta que el Señor me dio un enfoque correcto y pude ver cuál era el destino de él y cuál era mi destino. Como les decía la vez pasada, este tipo de personas están aquí, nosotros acá, pero al morir se invierten los papeles. Y es ahí donde, ¿de qué sirvió aprovechar 30, 40 años? Sí, con todo lo que quisiste, a toda una eternidad. No tiene ni punto de referencia. Miren, para que nosotros tengamos una idea acerca de la eternidad, así muy vaga, supongamos que hay una montaña como el Everest, así tan grande, pero llena de arena. Y mandamos un pajarito a tomar cada granito de esa montaña tan inmensa de arena y que lo cambie de lugar. ¿Cuánto se calculan ustedes que terminaría arena, grano por grano? Dirán, pues voy a 2, 3 vidas. Pues mira, cuando el pajarito termine de transportar toda esa arena, ni siquiera ha comenzado la eternidad. Imagínate, ¿de qué sirvió todo eso? Si al final en la eternidad no se va a disfrutar. Números 11, vayamos rápido a Números 11. Números 11, para que veamos cómo nosotros debemos de tener cuidado y tener contentamiento con lo que tenemos. Dice así, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento.
Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Miren, una de las cosas que nosotros vemos aquí es de que a muchos pudiéramos en esta mañana solamente tener maná. Probablemente lo más seguro es que estemos con maná. Guardemos nuestro corazón de toda queja. Si Dios te tiene con maná, dale gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios ve como que nosotros no alcanzamos a entender, es de que si tienes maná, Él que dijo: danos el pan nuestro de cada día. O sea, tienes tu pan, tenemos nuestro pan. O sea, que tú estés afligido o afanado por algo que a lo mejor pues puede ser lícito, a lo mejor mirar hacia esas perspectivas, pero mientras en lo que tú tienes ahorita debemos estar contentos. Un espíritu de contentamiento, porque vemos aquí que el pueblo se quejó y la ira de Dios se encendió. ¿Por qué? Porque estos fueron malagradecidos con Dios. Estando en el desierto, la sandalia crecía junto con el pie, les daba de beber agua. Tenían necesidad, les mandaba aves, maná, siempre la provisión de Dios estaba con el pueblo. Y es lo mismo que vemos, la provisión de Dios está con nosotros. El problema es que ya quieres tú la cuarta casa o la quinta casa. Repito, no está mal eso, no está mal eso. El asunto es, ¿dónde está tu corazón? Y déjame decirte algo, Dios realmente quiere levantar hombres así. Realmente Dios lo quiere hacer. Yo creo en eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese tipo de personas que Dios levanta, Dios pone en ellos también la disposición de bendecir su obra. Fíjate nada más. O sea, porque a través de la historia hemos visto, se ve el obrar de Dios de esa forma. Entonces Dios quiere bendecirnos. Estemos con un espíritu de contentamiento y vamos a ver el obrar de Dios. Vean lo que dice Proverbios 38. Vuelvo a repetir, no es que esté mal lo que pudieras tú hacer, no. Es que este tema casual da con muchos asuntos dentro de la iglesia y se me fue, ser más diligente. Proverbios 30 del 8 al 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte, blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué estamos viendo? El proverbio que habla de un corazón de contentamiento. Y fíjate cómo dice, ¿sabes qué? Como yo no puedo ver, ¿no? ¿Cómo voy a reaccionar? Manténme con el pan diario. ¿Por qué? Porque está poniendo su prioridad. ¿Cuál es su prioridad? Él sabe que apartado de Dios nos vamos a consumir. Ahora, esto no es para todos, obviamente. ¿Por qué? Porque hay quienes de alguna manera tienen un carácter propio en Dios. Y Dios lo está bendiciendo, gloria a Dios. Pero vuelvo a repetir, no podemos meter todos en la misma canasta, ¿no? Pero lo que sí buscamos es tener un espíritu de contentamiento. Y que cada uno de nosotros haga una retrospección en nuestras vidas de cómo está nuestro corazón. Ahora, escúcheme bien esta parte. Nuestra vida, nuestro aliento, nuestra salud, aún nuestras posesiones, talentos y oportunidades se originaron de los recursos que Dios nos ha dado y ha puesto a la disposición del hombre. Por lo tanto, podemos concluir que todo lo que tenemos es de Dios, porque Él nos proveyó de todas las capacidades y todos los recursos. Por eso, en Deuteronomio que leíamos, lo voy a leer. Acuérdate de Jehová, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Es Dios.
Ahora, también hay otro poder, ¿no? Que es el enemigo. El enemigo le ofreció a Dios, a Jesús mismo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, probablemente muchos dijeran, bueno, yo nunca me he postrado al diablo, pero sí te has postrado ante la avaricia. Y ese es el mismísimo, como por ahí dicen, diablo. Ahora, la avaricia no solamente tiene que ver con el dinero. Se dice y se cree que, o mejor dicho, yo creo que es una situación así, que todo pecado radica en la avaricia. Todo pecado. Tienes una mujer, quieres otra, que es avaricia. Tú ves algo mal parqueado y lo quieres, lo tomas, ¿no? Estás robando, hurtando, pero ¿qué es avaricia? Detrás de todo pecado se encuentra la avaricia. Y ese es un mal que embarga todo el corazón del hombre. La segunda parte que podemos ver de esta petición, yo creo que es la parte más importante, porque va enfocado en el dar. Cuando dice, danos el pan. ¿Por qué va enfocado en el dar? Porque pone la necesidad del que lo solicita. O sea, nos ubica a nosotros en el lugar correcto. Nosotros como personas necesitados de Dios. ¿Por qué? Porque esta oración apunta a Dios como el proveedor de todo lo que nosotros pudiéramos necesitar. Vamos a Mateo 6:32 para mirar cómo la provisión de Dios está para nosotros como sus hijos. Ya lo leímos, pero quiero enfocar algo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero observa esto, vuestro Padre. Hermanos, ¿cómo comenzamos la oración del Padre nuestro? Vosotros oraréis así, Padre nuestro. ¿Qué implica esto? Que Él es tu Padre. Y como Padre, conoce tu necesidad. ¿Qué hijo, qué padre de vosotros, teniendo su hijo necesidad, le dará una serpiente o una piedra? ¿No dice así? Pues si vosotros siendo malos saben dar cosas dádivas, ¿cuánto no más vuestro Padre? Fíjate, es ese Padre al que nosotros necesitamos entrar en confianza. Sentarnos en su regazo como se sentó el apóstol Juan. No inclinó su rostro en el pecho. ¿Te imaginas escuchar el corazón de Jesús latir en el regazo de Él mismo? Yo me puse a pensar, ¿por qué no lo hizo Pedro? ¿Por qué no lo hizo Tomás? ¿Por qué Juan? Porque él tuvo la disposición de hacerlo. Si hubiera ido Pedro, no le hubiera dicho, no, tú no. Tú sí, Juanito, porque tú eres mi consentido. No, él no. Si hubiera venido Juan, lo hubiera dejado, bueno, como vino él, pero si hubiera venido Pedro, lo hubiera dejado como Juan. A lo que voy es, el lugar está ahí. ¿Cuántos de nosotros acudimos a ese lugar? Tú no puedes decir, es que a mí no me quiere. Bueno, si no te quiere, dime por qué no te quiere. Porque tú asumes que no te quiere porque no tienes lo que quieres. Él no tiene hijos caprichosos. Él sabe darnos lo que necesitamos. Y déjame decirte algo, si Él sabe darnos lo que necesitamos, si Él nos va a dar eso, es porque Él sabe que con eso es algo que nos va a satisfacer, nos va a llenar de gozo y de alegría. O sea, que no te va a dar un alacrán si le quieres, en ese sentido, no te va a dar un alacrán si tu hijo te pide un carro, ahorita en Navidad. No, Dios no es así. Dios te va a dar lo que sabe que al final va a ser bien para ti. Déjame decirles algo, si dejas que Dios escoja por ti, no te vas a equivocar. Pero el problema es que muchos quieren escoger, ¿no? Y yo les quiero decir, ¿cuántos de ustedes le dejarían el carro a un niño de 6 años? ¿Le soltarías las llaves del carro? Pues no. Igual, no, Dios no nos va a soltar algo que todavía en nuestro tiempo no lo vamos a llevar. ¿Por qué? Porque nos va a autodestruir eso. Entonces, es ahí ese principio. Hermanos, ya para ir hacia el final, tengo aquí otros textos, pero ya para ir hacia el final, yo creo que la idea ha sido clara. Quiero que vayamos a Proverbios capítulo 20, verso 13, porque no solamente es el hecho de nosotros pedirle a Dios, sino como yo les decía al inicio en la enseñanza, nosotros necesitamos ser prácticos, trabajar en lo que está a nuestro alcance. Dios ha prometido darnos pan, pero no te lo va a proveer si estás viendo Netflix, ¿no? ¿Qué haces? Pues esperando que Dios me mande el pan.
esperando el maná del cielo, dices, ¿no? Ellos, aun cuando recibían el maná, tenían que ir a recogerlo. O sea, no estaban en su tiendita y ahí esperando, no, ellos iban a recogerlo. Y esa es la otra cara de la moneda, donde pensamos que Dios me va a mandar el maná, me van a mandar las uvitas, todo ahí tranquilo, y yo solamente voy a estirar la mano. Vean lo que dice Proverbios 20:13. No ames el sueño. Ya empezamos mal, te levantaste a las 10 de la mañana, ¿no? O a las 11. Dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Ahí está la base bíblica, que el que madruga, Dios lo ayuda. Si es bíblico el dicho, hermanos. Ahí está la base bíblica. O sea, hermanos, nosotros necesitamos actuar. Dios te va a bendecir, pero no bendice, te va a decir la palabra. A los flojos, sí, quiero decir holgazanes, pero no, flojos. Hermano, Dios no bendice la flojera de nosotros. Sabes que Dios te proveyó de muchos recursos y Dios está con nosotros. Él lo va a hacer. Lo que implica es disposición de nosotros también. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de bien. Y esto de abre tus ojos es actívate. O sea, ponte pilas, actúa, haz lo que tienes que hacer. Pero llegas y ponchas a las 11 de la mañana cuando se entra a las 7. O te vas sin ponchar para justificar esas horas perdidas. No, necesitamos actuar en respuesta. Dios te va a bendecir, pero Él también quiere que actuemos de una manera sobria, seria, como hijos de Él. Para terminar, cierro con 3 ideas que encontramos en la oración del Padre Nuestro. En primer lugar, el Padre Nuestro nos enfoca en Dios, que es quien suple. Es Él quien va a suplir. Es, por tanto, con Él a quien debemos de acudir. Número 2, reconocer que Él es la fuente de todas nuestras necesidades. ¿Qué te aflige el día de hoy? Yo sé que hay algo en tu corazón. Yo sé que puede ser una persona, un problema, la salud. Mira, eso que no controlas, déjaselo a Él. Tú disfruta tu vida. ¿Por qué? Porque por eso vienen las enfermedades. Ahorita se me olvidó el nombre, pero hay enfermedades que los doctores, cuando llega una persona con un mal, dicen, oye, usted no tiene nada. No, pero doctor, me duele aquí. Ya le hicimos, no tiene nada. ¿Sabe qué dijeron? Les dicen, deje de preocuparse y váyase a descansar. O sea, ¿por qué vive afanado? ¿Por qué? Porque los afanes y las preocupaciones provocan en nosotros ya alteraciones en lo físico. Ya si necesitas tus chochos para dormir y todo eso, hermanos, tú necesitas confiar en Dios. Si hay momentos, a mí me tocó el otro día, te voy a dar una pastilla para que descanses y me la aventé así como que al día siguiente andaba como engomado, crudo, drogado, pero déjame decirles algo, Dios sí quiere bendecir tu vida. Él está en la mejor disposición. Y cierro con esta última frase. Él nos enseña a vivir un día a la vez, teniendo plena confianza de que Él suplirá nuestras necesidades. Un día a la vez. No está como ese viejo canto cristiano. Un día a la vez, mi Cristo. No, no puede estar en la alabanza. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Así con tus ojos cerrados, pudieras en esta mañana haber llegado con una gran aflicción en tu corazón acerca de cosas que no están ya bajo tu control, que no puedes hacer nada. Pero déjame decirte algo. El Dios que está aquí en Canadá es el mismo Dios que está en todas partes. Y Él, a donde estemos, Él va a tener cuidado de nosotros. Y no solo a donde estemos, sino en lo que tú estés haciendo. Si nosotros venimos delante de Él a ponernos bajo sus alas, bajo su pastorado, Él conoce tu necesidad. Él sabe lo que te está afligiendo. Pon tu fe en Él. Pon esa carga en el regazo del Señor en esta mañana. No te vayas como entraste. Ahí en lo profundo de tu corazón, eso que te está afligiendo, llámalo por nombre. Y dile, Señor, te pongo esto en tus manos. Me está consumiendo por dentro. Es demasiado para mí.
Es mucho peso en mi vida. Y ahora entiendo que es algo que me pesa mucho porque solo tú lo puedes llevar. Yo no tengo la capacidad, yo no tengo el poder para modificar una enfermedad, tomar decisiones sobre otros, pero tú sí puedes obrar en los corazones, en la sanidad y en todo lo que tú has creado, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas y también nuestros corazones. Señor, aquí estamos delante de ti. Ponemos esta carga de nuestro corazón en ti, confiando, Señor, en fe, que todo esto va a obrar para bien. Ayúdame a salir de esta prueba de una manera sana, donde yo haya aprendido, donde yo haya crecido en mi confianza, donde haya madurado en mi fe. Ayúdame a salir de esta prueba, Señor, confiando en ti como los amigos de Daniel. Que no salga amargado, que no salga irritado, que no salga dando mal testimonio. Que en medio de esta situación, por muy adversa que sea, mi respuesta y mi actitud sea glorificar tu nombre, Señor. Nos encomendamos a tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Ya.